Fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Nuestro equipo está conformado por Martínez Amada Alejandra, una servidora, y Rangel Hernández Lucero. El polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción es una técnica que fue inventada en 1984 por el científico inglés Alec Jeffreys durante la investigación de enfermedades hereditarias. Se utiliza el análisis de patrones únicos en fragmentos de ADN con el fin de diferenciar genéticamente entre organismos. Estos patrones se denominan número variable de repeticiones en tándem. El polimorfismo genético se define como las diferencias genéticas heredadas entre individuos en más de 1% de la población normal. Esta técnica aprovecha estas diferencias en las secuencias de ADN para reconocer y estudiar la variación entre especies e interespecies. Las endonucleasas de restricción son enzimas que cortan el ADN largo en trozos cortos. Cada endonucleasa de restricción se dirige a diferentes secuencias de nucleótidos en una hebra de ADN y por lo tanto corta en diferentes sitios. La distancia entre los sitios de decisión de una determinada endonucleasa de restricción difiere entre individuos. Por lo tanto, la longitud de los fragmentos de ADN producidos por una endonucleasa de restricción diferirá entre organismos individuales y entre especies. Esta técnica se realiza mediante una serie de pasos que vamos a describir a continuación. El primero de ellos es la extracción de ADN, y esto se extrae de sangre, saliva u otras muestras y se purifica. Después tenemos fragmentación del ADN. Este se digiere el ADN usando endonucleasas de restricción. Los sitios de reconocimiento de estas enzimas tienen generalmente de 4 a 6 pares de bases de longitud. Cuando más corta sea la secuencia reconocida, mayor será el número de fragmentos generados a partir de la digestión. Por ejemplo, si hay una secuencia corta de G a GC que recurre repetidamente en una muestra de ADN, la endonucleasa de restricción que reconoce la secuencia de guanina, adenina, guanina, citosina corta el ADN en cada repetición del patrón. Si una muestra repite la secuencia guanina, adenina, guanina, citosina 4 veces, mientras otra la repite 2 veces, la longitud de los fragmentos generados por la enzima para las dos muestras será diferente. El siguiente paso es electroforesis en gel. Los fragmentos de restricción producidos durante la fragmentación de ADN se analizan mediante electroforesis en gel. Los fragmentos tienen carga negativa y pueden separarse fácilmente mediante electroforesis, que separa las moléculas en función de su tamaño y carga. Las muestras de ADN fragmentadas se colocan en cámara que contiene el gel electroforético y 2 electrodos. Cuando se aplica un campo eléctrico, los fragmentos migran hacia el electrodo positivo. Los fragmentos más pequeños se mueven más rápido a través del gel, dejando atrás los más grandes, y por lo tanto las muestras de ADN se separan en bandas distintas de gel. El siguiente paso es visualización de bandas, y en este el gel se trata con tintes luminiscentes para hacer visibles las bandas de ADN. Esta técnica tiene diferentes aplicaciones, como determinar el estado de enfermedades genéticas, como por ejemplo la fibrosis quística en un individuo, o para determinar o confirmar la fuente de una muestra de ADN, como en pruebas de paternidad o investigaciones criminales. El mapeo genético para determinar tasas de recombinación que muestran la distancia genética entre los loci y identificar un portador de una mutación patógena en una familia. Las desventajas de esta técnica es que ha sido una técnica de análisis del genoma ampliamente utilizada en la ciencia forense, medicina y estudios genéticos. Sin embargo, se ha vuelto casi obsoleto con la llegada de tecnologías de creación de perfiles de ADN relativamente simples y menos costosas, como la PCR. Este procedimiento requiere numerosos pasos y tarda semanas en producir resultados, mientras que una PCR puede amplificar las secuencias de ADN diana en pocas horas. Además, esta técnica requiere una muestra de ADN cuyo aislamiento puede ser un proceso laborioso y requiere mucho tiempo. Por el contrario, una PCR puede ampliar cantidades diminutas de ADN en cuestión de horas.
Debido a numerosas razones como esta, la técnica de PCR ha reemplazado en gran medida a la RFLP en la mayoría de las aplicaciones que requieren secuenciación de ADN, como las pruebas de paternidad o el análisis forense de muestras. Además, la identificación de polimorfismos de un solo nucleótido en el proyecto Genoma Humano casi ha reemplazado la necesidad de RFLPs en el análisis del estado de la enfermedad. Como ejemplo tenemos este artículo científico que tiene como título Características sociodemográficas de mujeres peruanas con virus de papiloma humano detectado por PCR-RLFP. Este artículo científico nos habla de que el cáncer de cuello uterino es una neoplasia frecuente y mortal en la población humana. En este estudio se trabajó en la población de Perú y pues bueno, está clasificado en más de 189 genotipos según la secuencia de su ADN y 40 de estos son capaces de infectar el cuello uterino. Y se divide en genotipos de bajo riesgo, que vienen siendo el 6, 11, 13, 40, 42 y los demás mencionados, y los de alto riesgo, que es 16, 18, 31 y los mencionados también aquí, según la probabilidad que tienen para producir cáncer de cuello uterino. Habla de un estudio que se realizó y se encontró que los genotipos son responsables en el 90% de los casos, los genotipos de AR, y los genotipos 16 y 18 son responsables del 70% de los casos del mundo. Y bueno, pues para este estudio se recibieron 465 muestras de exudados cervicales de pacientes sin diagnóstico de cáncer y fueron remitidas a diversos centros de salud. Y se extrajo el ADN del virus mediante la técnica de PCR y se empleó programa de amplificación y se utilizaron cebadores específicos para el gen L1 de la región común de los virus de papiloma humano correspondiente. Se detectaron casos de VPH positivos y en donde los genotipos 6, 11, 16, 18, 31 y 33 fueron determinados mediante la acción de la enzima de restricción AFA1. La detección de virus papiloma humano fue positiva en 151 casos y en estos se pudo identificar el genotipo en 61.6 de estos casos positivos. El 44.4 de los casos positivos pertenecieron a los de alto riesgo y el 55.6 a los de bajo riesgo. Se encontraron genotipos de virus de papiloma humano 16 en el 23.8% y 31 en el 8%, el 18 en el 3% y así subsecuentemente. El punto de este artículo es que mediante la técnica de RFLPs pudieron tipificar las diferentes tipos de papiloma humano y pues como menciona encontraron varios en las pacientes estudiadas, como aquí menciona el 16, el 31, el 18, el 33, el 6 y he sabido que los tipos 16 y 18 son los que más frecuentemente causan cáncer de cuello uterino. Y bueno, esto fue todo de nuestra parte.